tiene, y está definida como una cardiopatía congénita cianógena. Sin embargo, pues el paciente puede tener de pronto cuando el síndrome de Ensing-Meyer, bueno, pues ya nos puede dar una mezcla ahí de sangre oxigenada con la no oxigenada, y entonces podemos tener algún dato de cianosis. Pero por definición es una cardiopatía congénita acianógena, ¿sí? Y la clínica que ya habíamos dicho, creo que quedó bastante claro, el paciente llega con disnea, los estudios a realizar, y el tratamiento, bueno, pues el tratamiento médico va encaminado básicamente pues a disminuir los síntomas, ¿sí? Decíamos que se confunde mucho en los pacientes pequeños, en este caso los niños. El médico piensa que tiene un problema básicamente respiratorio, porque con frecuencia tiene tos, no crecen, ¿sí? Y bueno, pues si esto es así y el paciente no tiene datos muy específicos de un proceso ahí inflamatorio de vía respiratoria para pensar en algo como alergias o asma o algo parecido, pues seguramente debemos hacer una auscultación mucho más directa, buscando algún soplo, y bueno, a lo mejor tenemos suerte y nos encontramos no médico. El tratamiento médico va encaminado a los síntomas, a la insuficiencia cardíaca, y el tratamiento curativo, por llamarlo de una manera, pues es el cierre de esa comunicación, que puede ser quirúrgico, ¿sí? Quirúrgico me refiero a cuando hay una cirugía y hay que ponerle allí de dos formas: un parche de pericardio básicamente del propio paciente, o de un pericardio bovino, puede ser, ¿sí? O a veces es tan pequeña la comunicación que queda con 2, 3 puntos que le dé el cirujano ahí y cierra el defecto, ¿sí? Lo más quizá común, que en este momento va a una cirugía pues para poner un parche, pues sería cualquiera de los tipos de CIA, excepto el septum ostium secundum, ¿verdad? Que ese queda muy fácil el cierre con un Amplatzer, que ya su compañero había mostrado por ahí. Pues yo le llamaría como un yoyo cuando éramos chicos. Ustedes seguramente jugaron también con eso. Es poner de un lado de la aurícula derecha y el otra parte de la aurícula izquierda, y entonces por presión, pues eso se adosa ahí al septum y se cierra, ¿sí? Y ese es todo el tratamiento. Se hace un ecocardiograma para ver si quedó bien el cierre, que ya no haya cortocircuito, y el paciente está más que curado. Las alteraciones eléctricas van a permanecer, las alteraciones radiográficas tienden a permanecer, sobre todo si el paciente ya tenía algún tiempo, unos años de edad, pues permanece el abombamiento pulmonar, va a disminuir las líneas B de Kerley, pero el bloqueo de rama derecha habitualmente persiste, ¿sí? Lo que va a desaparecer, pues es, por supuesto, el cuadro clínico y ese desdoblamiento fijo del segundo ruido, que ya han hablado mucho y creo que es como que lo típico a encontrar, ¿sí? Y bueno, pues el pronóstico es bastante bueno, yo diría. Por eso los pacientes viven tanto tiempo, porque es una cardiopatía realmente bien tolerada, ¿sí? ¿Y qué hacemos si el paciente tiene, por ejemplo, no sé, 65 años, tiene una CIA, está en clase funcional 2, tiene la presión pulmonar, no sé, moderadamente alta? Ahí ¿qué hacemos? Pues damos tratamiento médico. Si el paciente mejora, pues no hacemos cirugía. Esto es también de controversia, como muchos casos que hay, porque bueno, si tiene 65 años, lo llevamos a una colocación de Amplatzer. ¿Qué tanto va a mejorar la presión? Lo más seguro es que no mucho. O lo llevamos a una cirugía a tórax abierto, pues yo creo que tampoco es
el paciente está realmente bien cuando ya le das tratamiento farmacológico y lo llevas a clase funcional 1, pues realmente en muchos de estos casos hemos decidido no hacer pues nada quirúrgico, ¿sí? Eso también se tiene que ir pues, valorando. Por eso son cardiopatías que si hay que hacer una cirugía, pues realmente les va muy bien cuando son pequeños, ¿ah? Sí. No sé si algún otro comentario en cuanto a la CIA para entrar a hablar de la comunicación ahora interventricular, ¿sí? No sé si tienen algún comentario en ese sentido hasta ahora. No, doctor. No, doctor. No, doctor. Creo que comunicación interventricular, ¿verdad? Doctor, creo que se trabó un poquito. No se escucha nada. Sí, ¿se trabó la presentación de su compañero? Ah, no, se trabó. Creo que usted no se entendió qué dijo. Digo, que creo que ahora ya sigue la comunicación interventricular, si es que no hay un comentario de la CIA, ¿sí? Nada, sí me escucho bien. Yo aquí tengo creo que buena señal de ustedes. Sí, De se traba repente se poquito, traba. doctor. Traba, doctor. ¿Qué hago aquí? Bueno, a ver. No sé si ya me estoy escuchando bien para ustedes, porque aquí Ya se yo escucha no bien, tengo doctor. problemas. Ya se escucha bien, doctor. Ok. Bueno, decía, ya terminamos con la sella, ¿verdad? Pues sí, doctor, prácticamente sí. Y justo les iba a comentar algo, pero ya se me adelantó y fue lo que usted comentó ahorita de, pues prácticamente, ¿no? El pronóstico que tenían sobre los tratamientos que era muy bueno. Pero sí, Bueno, prácticamente era todo. perfecto. De las cardiopatías congénitas, este tiene un pronóstico realmente bueno con el tratamiento. No siempre la comunicación interauricular es así de inocua, ¿eh? Eh, Tenemos pacientes, por supuesto, pacientes, digo, no sé, es una tragedia que un paciente joven tenga hipertensión sistólica de la arteria pulmonar, secundario a una comunicación interauricular y ahora pues ya no sea candidato a cierre y se quede pues con tratamiento médico para la hipertensión arterial pulmonar y la insuficiencia cardíaca. Yo tengo, en el ISSSTE tenemos ahí, yo tengo como 3 pacientes y los 3 son jóvenes, y me refiero a jóvenes que 35 años, 40 años. El pronóstico ahí es malo, porque no malo por la CIA, sino malo por la HAP, que es la hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? Si se cierra esta comunicación, pues al paciente le va peor. Entonces, sí es un problema eso. A pesar de eso que acabamos de decir, sigue siendo una cardiopatía realmente bien tolerada. Muy bien. Entonces terminamos aquí la CIA y vamos a hablar ahora, bueno, pues de otra cardiopatía congénita también acianógena, que es la comunicación interventricular, ¿sí? Y bueno, pues la comunicación interventricular, pues también es una cardiopatía, pues menos frecuente seguramente que la comunicación interauricular,
donde pues también su pronóstico no es tan malo, si, aquí siempre y cuando el diagnóstico se haga a tiempo, ¿sí? Y es tan escandalosa la auscultación de la CIB que difícilmente pues, a un médico que no sea experto en soplos se le va a escapar esta comunicación interventricular, que también hay de muchos tipos. Es muy largo el septum interventricular, que en cualquier parte se puede allí haber pues un cortocircuito. Sin embargo, hay sitios que son mucho más frecuentes, que ahorita seguramente aquí su compañero nos van a platicar, y cómo es el diagnóstico, y otra vez revisar el electrocardiograma, la radiografía, el eco, los exámenes de laboratorio, el tratamiento a seguir desde el punto de vista médico y quirúrgico, y el pronóstico, ¿sí? Entonces vamos a dejar que tus compañeros nos hablen un poco de esto y ya iremos. Buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, como ya les mencionó el doctor, vamos a hablarles sobre comunicación interventricular y bueno, el equipo está formado por Pilar Zaira Vianey y su servidora Valeria Celsi. Si se traba o algo el audio me pueden decir, es que está lloviendo y falla un poco la conexión. ¿Qué va a ser la comunicación interventricular? Es un defecto congénito en la cual pues va a haber un orificio, o como su nombre lo dice, una comunicación en el septum ventricular. Esto pues es un defecto que se da en la formación embriológica del septum interventricular, que ocurre, bueno, en la cuarta semana comienza el desarrollo de los ventrículos y aparece el septum muscular interventricular. Y aproximadamente en la quinta semana se cierra el foramen interventricular, dando origen pues a la división, una división membranosa que separa los dos ventrículos. Tenemos que esta es la segunda cardiopatía congénita más frecuente en México y representa a nivel mundial el 20% de las cardiopatías congénitas. Su prevalencia, bueno, encontré datos que decían que antes era de 1 a 3.5 por cada 1000 recién nacidos vivos, pero que actualmente se tienen pues datos más elevados de 50 por cada 1000 recién nacidos vivos. Y en cuanto a su etiología, pues es una etiología multifactorial. De hecho, en los artículos que leí, pues se mencionaba esto, que es multifactorial, que es pues una interacción entre la predisposición genética que pueda tener el paciente como de los factores ambientales, y que el riesgo de recurrencia en familiares de primer grado de la persona afectada va entre el 3 y el 4%. También se asocia mucho a mutaciones en el gen TBX5, que es un regulador de la cardiogénesis, y de GATA4, que se encarga más que nada de regular genes que pues están implicados en la embriogénesis y en la diferenciación y función del miocardio. También es muy común encontrar esta cardiopatía congénita en trisomías como la 13, 18 y 21. En cuanto a su fisiopatología, bueno, tenemos que, como ya les mencioné, pues hay un defecto, hay una comunicación en la pared que separa ambos ventrículos. Entonces tenemos que, bueno, la sangre sigue su recorrido normal hasta que llega a esta comunicación. Como la presión del ventrículo izquierdo es mayor que la del ventrículo derecho, se genera un cortocircuito de izquierda a derecha. Esto va a ocasionar pues que haya un hiperflujo pulmonar y un aumento del retorno venoso. Esto pues, va a ocasionar que haya una sobrecarga de volumen tanto en la aurícula izquierda como en el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y aquí es un pequeño video para que vean más o menos qué es lo que pasa. Aquí donde está la flecha roja está marcado la comunicación interventricular y vemos cómo los pulmones pues, reciben mayor cantidad de sangre. Y bueno, ya hablando más como de pues la fisiopatología, tenemos que
Esta comunicación entre ambos ventrículos, como ya les mencioné, va a ocasionar que haya un cortocircuito de izquierda a derecha. Como consecuencia, pues hay un hiperflujo pulmonar y un aumento del retorno venoso que ocasiona una sobrecarga de volumen. Esto ocasiona que tanto el corazón como los pulmones trabajen más de lo que deberían. Hay un crecimiento de las cavidades izquierdas y se activan algunos mecanismos compensadores como resultado pues, de esta sobrecarga de volumen. El primero que les pongo aquí es el mecanismo de Franz-Starling. Este mecanismo propone que cuando llega, como es en este caso, una cantidad pues adicional de sangre más allá de lo normal, el músculo cardíaco pues se va a distender más y va a ser capaz de contraerse con mayor fuerza, pues como resultado de este volumen extra que le está llegando. Otro mecanismo compensador es la hipertrofia miocárdica. Todo esto ocasiona diferentes consecuencias o complicaciones que, bueno, se los iremos mencionando en la evolución natural de la enfermedad, pero algunas complicaciones pueden ser una insuficiencia cardíaca, elevación de la presión pulmonar, y ahorita les voy a explicar de una que, de hecho, ayer ya se los habían mencionado, que es el complejo de Eisenmenger. Lo que ocasiona, bueno, como ya les dije, hay un hiperflujo de sangre a los pulmones. Esto lo que va a provocar es que haya una enfermedad vascular pulmonar obstructiva crónica, que ocasiona cambios anatómicos en las arterias pulmonares de pequeño calibre. Estas alteraciones anatómicas pueden ir desde un engrosamiento de la adventicia, una hipertrofia de la túnica media, y bueno, en general, pues lesiona estas capas. Y esto va a ocasionar, como se lesionan estas arterias pulmonares, que haya una elevación de las resistencias vasculares pulmonares. Esta elevación de las resistencias ocasiona que el cortocircuito que era de izquierda a derecha se convierta en un cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces, pues nos ocasiona cianosis. Y al conjunto de la comunicación interventricular, la enfermedad vascular pulmonar más la cianosis es algo que se le conoce como complejo de Eisenmenger, que es muy común en esta cardiopatía congénita. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda de la fisiopatología? Vale, ¿puedes aceptar a Caro, porfa? No me aparece su... A ver, voy a dejar de compartir, a ver si sí me aparece su solicitud. También Voy a aceptar. Es que yo no soy anfitrión, creo que es Aranza. Ya los acepté, solo que estaba cargando, estuvo cargando como... Ok. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda? No, vale. Ok. No. Ay, no se cambia. Y bueno, tenemos que esta cardiopatía se va a clasificar dependiendo, como ya lo había mencionado el doctor, pues del sitio anatómico en donde se encuentra esta comunicación. Esto más adelante se los puse en otra diapositiva. Y del tamaño. Para, pues, el tamaño de esta comunicación, se toma en cuenta la relación de este orificio y el tamaño del anillo aórtico. Aquí les puse como un pequeño esquema. Se considera que esta comunicación es pequeña si abarca menos del 30% del diámetro de la válvula aórtica. Y mediana, bueno, aquí me faltó un 0, pero es mediana si va del 30 al 70% del diámetro de la válvula aórtica. Y grande, pues ya cuando abarca más del 70%. En el caso de la comunicación interventricular pequeña, en este caso, el cortocircuito es pequeño, es muy escaso, y la presión ventricular derecha va a ser normal. En la mediana, pues ya va a haber un cortocircuito pues moderado, un poco más importante, y aquí ya se va a ver afectada la presión ventricular derecha. Y bueno, en el caso de la grande, pues ya estaríamos hablando de que el cortocircuito pues ya es de bastante relevancia
y el paciente pues se va a ver más afectado. Como ya les mencioné, pues hay diferentes tipos de SIB dependiendo del sitio que esté afectado. La primera es la infundibular. Esta pues es un defecto en el tracto de salida del ventrículo derecho, debajo de la válvula pulmonar, y se va a asociar con frecuencia a insuficiencia aórtica. Esta conforma del 5 al 7% de todas las SIB. En el caso de la membranosa, esta es es la más frecuente. Implica del 75 al 80% de todas las SIB. Y en este caso, pues es un defecto de la sección superior del tabique ventricular, muy cerca de las válvulas aórtica y pulmonar. En el caso de la SIB del septo de entrada, abarcan del 5 al 8% de la SIB, entonces no son como tan frecuentes. Y este va a ser un orificio en el septo, cerca de donde la sangre entra a los ventrículos a través de las válvulas tricúspide y mitral. Y en el caso de la muscular, abarca del 5 al 20% de toda la SIB. Y lo que ocurre aquí es que, aquí pueden haber orificios múltiples, y de hecho aquí les puse esta imagen del queso suizo porque, lo comparan como con los orificios del queso, porque son múltiples y tienden a ser pequeños y se cierran espontáneamente. De la membranosa dice que pues no tiende a cerrarse espontáneamente, pero en la muscular sí, es frecuente que sean orificios múltiples y que se cierren. Bueno, chicos, yo les voy a hablar ahora acerca de las consecuencias que tiene esta enfermedad. Lo tenemos que dividir principalmente en dos grandes rubros. Como nos comentaba nuestra compañera Vale, el primero de ellos va a ser el tamaño del defecto. Para esto, la referencia va a ser el diámetro de la válvula aórtica. Se dice que la vamos a dividir, por así decirlo, en 3 tercios. Si tiene el diámetro de 1/3 de la válvula, sería pues pequeño. Si tiene 2 tercios, sería mediano. Y si tiene 3 tercios, pues ya sería grande. Y bueno, por otro lado tenemos las resistencias pulmonares, como nos comentaba Vale. En esta patología lo que va a pasar es que el cortocircuito ahora va a ser de derecha a izquierda y se va a tener muchísimo más cianosis. Y bueno, aquí es importante mencionar que a los recién nacidos casi no se les va a notar como tal la patología, debido a que la presión entre los ventrículos es casi igual. Entonces, pues realmente al no haber diferencia, pues no se va a notar. Y al menos que tenga como el defecto muy grande, que realmente sea muy grande el agujero que esté ahí, entonces pues sí tendríamos muchísima más marcada la patología. La que sigue, por favor. ¿Vale? Gracias. Bueno, aquí tenemos las generalidades de la clínica. Esto es simplemente como para ubicarlo, pero pues más adelante les voy a mostrar cómo se va dividiendo dependiendo del tamaño del orificio. De manera general, pues el paciente va a tener fatiga precisamente porque no va a haber un suficiente aporte sanguíneo. Va a tener dificultad respiratoria y porque pues igual no va a llegar no se va a oxigenar la sangre de manera adecuada. Va a tener sudoración y de hecho va a tener como muchas manifestaciones del sistema simpático. Va a estar muy activo. Va a tener infecciones recurrentes. También va a estar irritable, esto pues porque muchas veces les pasa a los pequeños, entonces va a ser la manera de ellos de poder expresar la incomodidad que están teniendo para que nos demos cuenta. Asimismo, pues es muy patognomónico, por así decirlo, de esta enfermedad, la presencia de soplo. Vamos a escuchar esas sibilancias pues bastante marcadas o fuertes, y también se está asociado bastante a lo que es la hepatomegalia. La que sigue, por favor. Ahora, de manera más específica, les voy a decir los síntomas, si es pequeña o si es mediana o grande. Usualmente en los artículos que yo encontré decía que si la CIB es pequeña, muchas veces o la mayoría van a ser asintomáticos. Si acaso, pues va a tener como un pequeño soplo pansistólico, pero realmente el patrón de crecimiento, desarrollo del pequeño, pues va a ser pues básicamente óptimo, no vamos a notarlo tanto. En cambio, si la CIB es mediana o grande,
vamos aquí a tener a que sí van a haber síntomas prematuros, o sea, entre más grande sea, como les decía, más posibilidad hay de encontrar pues todo esto. Principalmente vamos a tener la taquipnea, vamos a tener la sudoración excesiva, la fatiga con la alimentación, esto es muy notorio en los niños, vamos a tener que el gasto metabólico está incrementado, vamos a tener igual aquí un poquito más marcado que en CIB pequeña, el soplo pansistólico. Y bueno, también en el ápex vamos a tener presencia del tercer ruido, esto se escucha como el galope. Y bueno, también en los casos severos, pues como nos mencionaba Vale, va a haber la presencia de cianosis por la falta de perfusión a los tejidos periféricos. Es muy importante que en esta parte de la clínica exploremos bien a nuestro paciente y veamos cómo se encuentran sus dedos o sus labios para notar la coloración y si es que está o no está oxigenando de manera adecuada. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les puse este diagramita. La verdad es que lo encontré en un video y se me hizo como muy bonito para poder explicarlo. Una las características clínicas es la hipertrofia biventricular. ¿Qué es lo que pasa aquí? Va a haber mucha sangre, no está circulando de una manera óptima el corazón porque pues está como que el agujerito entre, bueno, como lo ven en el esquema, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces, en lugar de tener como la circulación de manera óptima, va a haber un acúmulo de sangre en lo que es aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y esto va a ocasionar que como hay más sangre, pues va a estar como que forzándose el corazón, y esto lo que va a hacer es que haya la hipertrofia biventricular. Es una de las cosas más características de esta enfermedad, precisamente por el aumento de sangre, y esto de hecho va a ser la repercusión principal es la hipertrofia pulmonar. La que sigue, por favor. Bueno, como les mencionaba, tanto en la pequeña o en la mediana o grande va a estar muy característico el soplo. Esto usualmente se escucha más a partir de la tercera semana de edad. ¿Le puedes poner en el video, por favor, Vale? Ay, ¿sí lo escuchan, chicos? No se escucha. Ah, vale, creo que no se escucha. Bueno, este es... ¿Sabe cómo le puedo poner para que se escuche? No sé, pero si no, no te preocupes, les paso el link al ratito. Ok. Y bueno, el soplo que les voy a compartir un poquito más adelante, vamos a tener que se intensifica conforme disminuyen las resistencias pulmonares. Y esto pues es por la comunicación que hay entre los ventrículos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les voy a explicar una cosa. Entre menor sea el diámetro, vamos a tener que hay más flujo porque está como más chiquito. Es como una manguera, hagan de cuenta. Entre más chiquito esté el diámetro del agujero, con más fuerza va a atravesar la sangre. Y entonces esto nos va a dar como más ruido, va a ser más caótico y por lo tanto va a ser más grande. La que sigue, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, Pili. Okay. Bueno, ahora vamos a ver las formas de diagnosticarlo. Aquí les puse como que una listita, la parte azul, donde se ve cómo va aumentando la gravedad de los signos que podemos encontrar para el diagnóstico, desde la que es pequeña hasta la que es mediano o grande. Esto va aumentando conforme aumenta precisamente el cortocircuito izquierda-derecha. Y bueno, lo más importante es que en el electrocardiograma vamos a tener una derivación izquierda del QRS. Asimismo, pues vamos a tener datos de hipertensión pulmonar, de estenosis pulmonar y pues la hipertrofia ventricular, que pues esto pues lo vamos a notar mucho. La que sigue, por favor. Bueno, en la radiografía de tórax, igual esto lo vamos a dividir en pequeña, mediana y grande. En la pequeña, pues no vamos a tener datos de cardiomegalia, la vasculatura va a estar pues realmente normal, no va a haber como un crecimiento ni nada, la podemos encontrar pues dentro del rango sencillo. Para esto recuerden que pues hay que medir el índice de cardiotorácico pues para ver si sí tiene cardiomegalia o no. En cambio, en la CIB mediana y grande sí va a haber un aumento del tamaño del corazón, va a estar mucho más marcada, ¿cómo se dice? Espera. Como los vasos pulmonares, o sea, como que va a estar más marcada porque hay una hipertensión pulmonar. Y bueno, el tronco pulmonar precisamente va a estar dilatado porque está llegando muchísima más afluencia de sangre. Y bueno, lo más característico de esta etapa es que va a haber una cardiomegalia. Y bueno, esto es grave cuando ya se tiene hipertensión arterial pulmonar, que inclusive puede llegar, como hay tanta sangre, a dar datos de derrame pulmonar.
En la que sigue, pues vamos a ver una radiografía en la cual se encuentra el derrame pulmonar. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? Bueno, pues aquí como pueden ver, el ángulo costodiafragmático pues no se ve porque hay un derrame precisamente pulmonar y para esto es importante pues medir la presión con un ecocardiograma. La que sigue, por favor. Bueno, el tercer y yo creo que hasta el más importante dato diagnóstico va a ser a través del ecocardiograma porque esto nos va a dar como que la mayoría de datos para poder diagnosticar esta patología. Por ejemplo, el número de agujeros que tiene, también pues el tamaño, que esto va a ser súper importante para ver la cantidad de síntomas que va a tener, la localización, la magnitud, precisamente nos va a dar datos de hemodinámica, podemos ver la afluencia de la sangre y qué tan marcada está, las características del cortocircuito y pues las repercusiones funcionales que tenga este. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí vamos a tener algunos datos de cómo va cambiando, si es normal, si es pequeñita, pues no va a tener como mucho en el ecocardiograma y en cambio, si es grande, pues va a tener crecimiento de las cavidades. Aquí lo dividen igual en moderada, pequeña y la grande. Y otra que no sé pronunciarla, pero es la de Einsmenger, algo así. Va a haber crecimiento en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho. Esto es muy importante porque es como que una de las principales complicaciones que va a tener los pacientes con esta patología. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí hay un paciente con el síndrome de Eisenmenger, no sé si se pronuncia así. Y bueno, las características más importantes que sí o sí tenemos que notar es que va a haber cianosis en los tejidos periféricos. De hecho, si aquí pueden ver sus deditos, él presenta una cosa que se llama acropaquia, en la cual pues las uñas de las manos y pies van a estar como redonditos y más grandes. También pues obviamente van a tener cansancio porque les va a faltar el aire, no van a poder hacer como muchas actividades porque pues precisamente van a sentir que se fatigan demasiado, van a tener mareos, van a tener hemoptosis, parestesias y es muy común que en ellos tengan cefalea. La que sigue, por favor. Otra de las técnicas diagnósticas que es bastante ocupada, aunque en menor medida que la ecocardiografía, es la resonancia magnética. Esta pues no se ocupa realmente mucho, únicamente si el ecocardiograma no es muy concluyente y pues nos da un poco de información adicional sobre la anatomía y sobre la función que está teniendo en ese momento el corazón. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la evolución natural. Dentro de las generalidades tenemos que, pues, básicamente si es pequeña, aproximadamente entre un 30 o 35% va a cerrar de manera espontánea, sin necesitar ningún, pues, realmente tratamiento de apoyo. Del 1 al 15%, esto es muy importante, pueden llegar a desarrollar endocarditis. Esto, pues, sí, pues, trae muchas repercusiones, porque, pues, sí van a tener que entrar a un esquema de antibiótico-terapia, etcétera. Y, pues, del 3 al 5% va a tener una insuficiencia aórtica, pues, por prolapso valvular. Y bueno, igual, todo, como les había dicho, se divide en pequeña, moderado, grave. Dentro de la pequeña, pues tenemos realmente el pronóstico es excelente, básicamente se cree que va a cerrar o cierra pues muy pronto. El 95% inclusive ni siquiera llega a tener síntomas y pues no tiene casi riesgos de complicarse y el control a largo plazo pues sí está indicado darse sus revisiones, pero realmente no es como que les vaya a afectar su calidad o cantidad de vida. En cambio, en la CIB moderada pues sí va a haber de hecho un riesgo máximo de insuficiencia cardíaca en los primeros 6 meses a que se detecta la patología. Y bueno, entre el 15 y el 20% sí o sí va a necesitar entrar a cirugía para poder corregir esta. Y bueno, en la grave, pues vamos a tener va a ser muy difícil el manejo que se tiene. Casi siempre van a tener hipertensión pulmonar. Hay que tener mucho cuidado con esto para evitar pues que el paciente tenga un derrame pulmonar. Es muy frecuente que estos pacientes tengan infecciones pulmonares que estén recurriendo muchas veces. Y también pues va a tener estenosis pulmonar. Ahora, la que sigue, por favor, ¿vale? Bueno, ahora vamos al tratamiento médico. Aquí
hay como un poco de controversia en lo que yo encontré, porque muchos dicen que a todos, sin importar si es pequeña, moderada o grave, hay que darle profilaxis antibiótica precisamente porque, pues como habíamos visto, entre el 1 y el 15% va a desarrollar endocarditis. Sin embargo, pues hay algunos que no están como muy de acuerdo con esto porque dicen que la CIB realmente no está indicado o no es necesario darle un esquema de antibiótico y únicamente estamos favoreciendo lo que son las resistencias. Entonces, pues aquí está un poco peleado, pero en cuanto a la CIB moderada y la grave, sí es necesario darle un tratamiento profiláctico para evitar la endocarditis. Y aparte de esto, en la CIB moderada, pues hay, como va a tener ya datos de insuficiencia cardíaca, se le tiene que adicionar al antibiótico un IECA, puede ser captopril o enalapril, asimismo un diurético que puede ser o furosemida o espironolactona. Y bueno, en cuanto a la grave, tenemos que mencionar que aquí todo va a ser por vía intravenosa. Se le puede dar catecolamina si vemos que el paciente está muy grave, obviamente su profilaxis para endocarditis. La que sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento quirúrgico únicamente va a estar recomendado en pacientes que no tengan mejoría a pesar de que ya se trató por un largo tiempo, no tienen mejoría con el tratamiento médico. ¿Cuándo realmente va a ser esto? Pues cuando tengan insuficiencia cardíaca congestiva que no podamos controlar en datos, cuando tengan datos de hipertensión pulmonar, cuando haya un hipodesarrollo importante o cuando se tenga precisamente las infecciones respiratorias de manera recurrente. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es que pasa esto. La que sigue, por favor. Bueno, las indicaciones quirúrgicas para la CIB. Aquí lo más importante que tenemos que ver es si el paciente está sintomático o si está asintomático. Cuando está con los síntomas, con insuficiencia cardíaca y o hipertensión pulmonar, es importante, pues como les decía, darle un tratamiento médico. Si no hay respuesta al tratamiento, la corrección pues quirúrgica sí es importante que sea inmediata. Y con mala respuesta al tratamiento, pues se tiene que hacer dentro del primer año. En cambio, los asintomáticos u oligosintomáticos, pues sí se recomienda más la cirugía dentro de un patrón de tiempo de entre 1 o 2 años. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al acceso a la cirugía cardíaca, tenemos que tener aquí en cuenta, aquí era mortalidad, no sé por qué le puse morbilidad, pero era mortalidad, es el 10%, entonces sí hay pues un riesgo importante de que el paciente fallezca en la operación, es una operación un poco complicada. Tenemos que tener en cuenta que el método que se tiene que hacer precisamente pues al estar manipulando el corazón, el cuerpo sigue necesitando que haya un bombeo continuo de sangre, entonces lo que hacen es conectar como tal los principales vasos a un aparato que externamente les esté bombeando. Entonces, pues sí, es un poco complicado y pues van a haber riesgos. Sin embargo, pues tenemos que si la cirugía sale bien, pues va a tener excelente pronóstico, como veremos más adelante. Por favor, la que sigue. Aquí les muestro el aparatito, uno de los que encontré para poder ocluir este agujerito en los ventrículos, es este que se llama Amplizer, algo así, Amplizer, no sé pronunciarlo tampoco, pero bueno, ¿esto qué es? Es una malla de nitinol, que es una aleación entre el níquel y titanio. Lo que encontré yo es que se pone como este aparatito entre los ventrículos y pues esto evita que haya un cortocircuito. Y bueno, aquí la única desventaja que tenemos es que el costo ronda alrededor de los 70,000 pesos. Entonces, pues no es algo que de manera tan fácil se pueda costear, porque pues obviamente esto hay que aumentarle el pago del cirujano, de enfermeros, etcétera. Entonces, pues realmente la operación sí es costosa y no todos los pacientes van a tener la oportunidad de llevarla a cabo. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos que el pronóstico, pues sí es excelente, van a tener una buena calidad de vida y el 87% sobrevive en los estudios que más se han encontrado a 25 años y pues el 87% sobrevive, o sea, es pues una cifra bastante considerable. Y bueno, lo único malo es que, pues como les mencionaba, es una operación un poco complicada y riesgosa, entonces pues sí van a tener complicaciones como cortocircuitos residuales, o sea, que no pongan como de manera adecuada este aparato, que haya un bloqueo auriculoventricular, esto sucede aproximadamente entre el 2 al 5% de los pacientes. Puede también que se presente un bloqueo de rama derecha de las de His, también arritmias supra o infraventriculares y pues no, el riesgo de muerte súbita tras la operación es de 0.2 por cada 1,000 pacientes por año. La que sigue, por favor. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muy bien.
¿Ya fue todo? Sí, doctor. ¿Comentarios a la C y B? No vi por ahí, no vi si presentaron radiografías o electros o algo así. Sí pusimos, doc. A ver que no, a ver, creo que me lo perdí, a ver. Bueno, miren, entonces la comunicación interventricular, pues igual es una cardiopatía que se puede complicar en el camino, por supuesto. Así es cierto. Sí, se puede complicar. Esta es yo creo que este diagnóstico es todavía mucho más fácil que la CIA, ¿sí? Todo paciente pues va a llegar, seguramente este paciente llegará asintomático, un niño, no sé, pequeño de 1 año, 2 años, ¿sí? Con ningún problema de salud, ¿sí? Aparentemente, pero como los médicos, pues siempre traemos nuestro estetoscopio y entonces lo vamos a auscultar, ¿sí? Y aquí el tamaño de la comunicación es importante, no tanto el sitio donde esté, pero sí el tamaño del orificio, del cortocircuito, ¿sí? Y vamos a tener como una característica, pues un soplo, ya decía su compañera, bueno, vamos a tener un soplo. Y los soplos, pues van teniendo también características únicas de acuerdo al defecto congénito. Si se acuerdan de la comunicación interauricular, pues el soplo era sistólico en foco pulmonar con el desdoblamiento fijo del segundo ruido, y eso es característico de la CIA, ¿sí? En este caso, yo en una pregunta soplaba y dijimos que no, que la CIA no sopla, lo que sopla es el hiperflujo pulmonar. Aquí podemos hacer la misma pregunta. ¿Sopla la CIB? Y por supuesto que aquí la respuesta es sí, sí sopla la CIB. Y entre más pequeño sea el orificio, más intenso es el soplo. Ya su compañera decía ahí que el soplo es mucho más intenso si el defecto es más pequeño, ¿sí? Y si es más grande, el soplo es de menor intensidad, ¿sí? Pero este soplo tiene una característica importante. No se le parece a ningún otro soplo. Se puede confundir si nosotros no sabemos diferenciar qué es un soplo de estenosis aórtica, por ejemplo, de insuficiencia mitral, pues a lo mejor se nos va a confundir, pero ya viendo todas las características de este soplo, que primero, si yo digo que es un soplo holosistólico, si digo que es un soplo holosistólico, ustedes van a decir, no, seguramente es CIB. Si yo digo que es un soplo mesosistólico, una estenosis de la válvula aórtica, ¿sí? Pero los soplos, hemos dicho que se irradian. Y este soplo holosistólico, que es el soplo de la CIB, llamamos que es un soplo en Doctor, creo que se está trabando derecha. un poquito. ¿Otra vez? Sí. Bueno, aquí también ya tenemos lluvia aquí en esta zona, igual será por eso. Sí. Ya es. Ya se escucha mejor. Ya un poco. A ver, denme un segundo. Chicos, les mandé ahorita al WhatsApp el videito del soplo, que no se pudo escuchar, para que si quieren escucharlo, pues ahí está. Ok, entonces creo que ya está mejor, ¿ah? Sí, doctor. Sí. Ok, entonces decíamos que el soplo holosistólico en barra es el soplo característico de la CIB, ¿sí? Este soplo pues lo vamos a escuchar en el mesocardio, ¿sí? No se le va a parecer al soplo
del mesocardio, que no tiene irradiación, que es suave, al que le llamamos soplo funcional. Este soplo para nada intenso, se denomina este soplo, ¿sí? Por ahí era una grabación que no pudimos escuchar, pero bueno, cada quien lo puede oír ahí, están en todo esto. Bien, entonces esa es primero la parte auscultatoria. Si tienen ustedes este soplo con estas características, pues ¿qué sigue? Pues bueno, van a decir que este niño o este joven tiene una CIB, y ahora lo que hay que hacer pues es los estudios complementarios. Y en este caso el electrocardiograma. Están ahí en su consultorio, le toman un electrocardiograma, van a encontrar un electro que está en ritmo sinusal, prácticamente no va a tener pues ningún trastorno en ese sentido, pero ¿qué cavidades son las que van a estar dilatadas en la comunicación interventricular? Pues muy similar a la patología de la CIA. Si la presión va de izquierda a derecha, pues el ventrículo derecho se va a ver dilatado en la comunicación interventricular. Y entonces vamos a buscar en el electro, pues datos que nos digan que tiene una dilatación e hipertrofia del ventrículo derecho. Pero también vamos a tener, podemos tener insuficiencia de la válvula tricúspide por ese gran flujo que hay en el ventrículo derecho, y bueno, por presiones va a haber una regurgitación de la válvula tricúspide hacia la aurícula derecha, y entonces vamos a tener también dilatación de la aurícula derecha. Todo esto es muy similar, insisto, a la CIA, ¿sí? Y bueno, podemos tener en el electrocardiograma pues las características propias de una hipertrofia ventricular derecha, dilatación de la aurícula derecha, ¿sí? E insuficiencia tricuspidia funcional, porque pero también el mecanismo que estamos diciendo, bueno, circulación pulmonar, ¿sí? Y entonces podemos tener también hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Y esto va a ser muy importante porque la hipertensión pulmonar en las cardiopatías congénitas es un parámetro que nos va a decir si es quirúrgico o si ya se le pasó el tiempo quirúrgico, o incluso qué pronóstico nos espera para un paciente si se opera o no se opera. La radiografía de tórax, pues vamos a tener, pues ahí podemos tener cardiomegalia, por supuesto, a expensas de cavidades derechas, ¿sí? Y podemos tener también datos de una hipertensión pulmonar. Entonces, la radiografía será importante y no podemos dar el siguiente paso, y el siguiente paso va a ser el ecocardiograma. Si no tenemos la radiografía, el electro, los exámenes de laboratorio sanguíneo, pues realmente no vamos a tener gran cosa, ¿sí? Y vendrá el estudio ecocardiográfico, ¿sí? El ecocardiograma, bueno, vamos a ver el defecto directo, vamos a ver la dilatación de las cavidades derechas o cómo está la estructura de las cavidades derechas. Vamos a ver el sitio de dónde está este defecto, si es del septum o interventricular, que puede ser de múltiples orificios. Entonces, el ecocardiograma pues será el estudio que nos diga precisamente cómo está. Y lo mismo que pasa en la comunicación interauricular, que podemos hacer con medio de contraste, pues aquí también metemos burbujas de solución salina y podemos ver el paso de las burbujas de una cavidad a otra, y eso es un dato inequívoco de que tiene una comunicación, ¿sí? Vamos a medir también a través del eco la presión pulmonar,
ahí las condiciones generales de cómo está la cavidad cardíaca y su estructura para decirle al cirujano, bueno, pues en qué condiciones está la estructura de este corazón y qué es lo que se va, para que él se guíe más o menos cómo va a hacer su plan quirúrgico, ¿sí? Y hablando del tratamiento farmacológico, pues es igual que todas las otras patologías congénitas, que es evitar o disminuir la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Esta cardiopatía tampoco está considerada como de definición que es cianógena. Sin embargo, por ahí una imagen que mostraron, bueno, pues por supuesto que si es un paciente que tiene el síndrome de Eisenmenger, pues seguramente vamos a tener pues, una complicación muy importante y a lo mejor ya no es un candidato a tratamiento quirúrgico. Ya no tendría mucho caso exponerlo a una cirugía. Y en el caso de la cirugía, por ahí vi que hablaron del Amplatzer, ¿sí? En este caso, jóvenes, el Amplatzer, hasta donde hemos revisado aquí para la comunicación interventricular, ¿sí? Parece que los ensayos que se han hecho no han tenido esa aceptación como sí lo ha tenido para la CIA, ¿sí? En la CIB todavía no está como un tratamiento pues para ofrecerle a los pacientes de CIB este dispositivo. Seguramente se irá afinando con el tiempo y ya no va a ser necesario hacerle una cirugía a tórax abierto a un paciente con una CIB. Se cerrará con un Amplatzer. ¿Cuál es aquí el problema del Amplatzer? Si se llegara a usar, bueno, acuérdense que es un cuerpo extraño, ¿sí? Y va a estar en cavidades izquierdas, específicamente, bueno, en la parte que va a corresponder al ventrículo izquierdo, donde la sangre, pues es una sangre ahí que fluye a una alta velocidad, a una alta presión, y el riesgo de esto siempre será la trombosis, ¿sí? Entonces, cosa que no se ve intensificado cuando se hace un cierre de CIA con Amplatzer, ¿sí? Pero en la CIB todavía esto no es así como que el camino a seguir. Todavía el paciente con CIB se tiene que operar si es que esta es grande y se requiere de cerrar el defecto. No siempre se tienen que cerrar. Si son muy pequeñas, la presión pulmonar pues, no va más allá de 40 milímetros de mercurio, las cavidades derechas no están dilatadas, el paciente está en clase funcional 1, bueno, creo que no requiere de un tratamiento quirúrgico. ¿Y qué es pequeño? Bueno, pues, no sé, una CIB de 0.2 milímetros, por ejemplo, ¿sí? O sea, muy, muy chiquita, y si el paciente tiene 20 años, pues lo más seguro es que no vamos a hacerle nada, ¿no? Pero sí, el Amplatzer, tomando ese punto, no es hasta ahora el dispositivo para usar en el paciente con CIB. Sí, muy efectivo en el paciente con CIA, ¿sí? Acuérdense de la trombosis, eso es siempre algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. La otra situación aquí es, hablaban de la profilaxis de antibióticos para un paciente que tiene un defecto estructural. Y bueno, siempre creo yo que un paciente ya sabe, o nuestro paciente que ya hemos hecho el diagnóstico de CIA, de CIB, de PCA, alguna alteración estructural del corazón o una valvulopatía, siempre que va a ir a otras áreas de especialidad médica, no sé, se me ocurre ginecología, dental o urología, no sé, donde tienen que revisar cavidades naturales, o sea, gastroenterología, por ejemplo. Creo que la carta de presentación de esos pacientes es que tienen un defecto para que el médico de la otra especialidad, bueno, pues dé profilaxis con antibiótico
porque podemos ahí pues prevenir alguna situación de una endocarditis, ¿sí? Entonces, sí es importante saber, ¿sí? La CIB no es una alteración estructural que curse mucho con cuestiones de endocarditis, pero depende del sitio donde esté. Entonces, esa situación. El pronóstico de esta cardiopatía congénita, pues podemos decir que también es un pronóstico bastante bueno a secas, ¿sí? Mucho mejor es la CIA, ¿sí? Incluso en la intervención quirúrgica, pero tampoco les va mal a estos pacientes en lugares donde se tiene mucha experiencia en el tratamiento quirúrgico y en la consulta externa, bueno, pues de cardiología, pues el tratamiento médico, ¿ah? Y cuando ya se cierra el defecto de la comunicación interauricular o de la comunicación interventricular, pues el paciente realmente está más que curado, ¿sí? Ya no tiene que estar teniendo revisiones periódicas, porque, bueno, ya se hizo la cirugía, ya se checó a través del ecocardiograma, no quedó ningún cortocircuito, pues el paciente ya está curado, ¿sí? Entonces, esa es la CIB, pero el diagnóstico en cuanto a la auscultación yo creo que es mucho más sencillo que la CIA, ¿sí? Aquí no requieren tanto más que poner su estetoscopio sobre el tórax. Si el ruido es un soplo holosistólico, bueno, pues en barra, así se dice, seguramente es una CIB. Háganle el eco y ya van a tener allí la característica fundamental de lo que es el defecto, y se ve perfectamente bien en el eco cómo fluye el chorro de sangre del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Muy bien, no sé si algo más de este tema. Creo que no, doctor. Sí. Bien, pues, ¿qué nos falta para mañana? Mañana es el tema de persistencia del conducto arterioso, doctor. Pero le quería comentar que mi compañera y yo le mandamos la presentación. No sé si le haya llegado. Sí, ya la he visto por acá. Sí, claro. Muy bien. Yo ahorita estoy aquí en la Ciudad de México. La próxima semana estoy de vacaciones del ISSSTE, ya no merecidas, pero sí necesarias, ya me hacían falta. La próxima semana creo que estaré fuera unos 3 días, tal vez. Seguramente será por ahí del jueves en adelante. Pues vamos a aprovechar, pues es nuestro último tema, ya no me acuerdo. No, todavía falta la tetralogía de Fallot, doctor. Y terminamos, ¿ah? ¿Sí? Sí, ya. Sí, doctor, esos 2 temas. ¿Y cuándo vamos a hacer el examen? ¿Qué la próxima semana o hasta la otra? ¿Cómo andan de tiempo? ¿Hasta la otra, doctor? O sea, por ahí de la segunda quincena de agosto. Sí. Sí. Sí, doctor. Son 20 preguntas. Por favor. Son 20 preguntas que ya están hechas. No está muy complicado. Me han gustado los temas que han tocado, creo que bien. Sí, espero que se vaya quedando algo de, no sé si la inquietud por lo menos de la cardiología, ¿sí? ¿Qué tan complicado ha sido? Seguramente si comparamos, no sé qué tan atractivo les ha sido los temas en línea comparado con los presenciales. Hay gente que está diciendo que en línea ha sido mucho mejor.
uno estaba acostumbrado a la antigüita, a tenerlos ahí de frente. No sé ustedes cómo han visto. En presencial hubiera estado mejor. Sí, en presencial es mejor. Sí, ¿verdad? Y sobre todo, está viendo pacientes. Sí. Pero bueno. Doctor, una duda. Perdón que lo interrumpa. ¿Cómo va a ser el formato del examen? ¿Por Google Forms? Pues vamos a ver en qué plataforma lo hacemos. Pero yo creo que no vamos a tener ahí mucha vigilancia. No se angustien. Sí. Ok, doctor, entonces todavía no sabemos cómo lo vamos a presentar. Sí, ¿Y el formato es opción múltiple? Sí. Ok, gracias. Sí, no está complicado. Digo, la idea no es reprobar a ninguno. Yo espero, sí. Luego sucede, pero yo espero que no. ¿Vale? Mañana ¿sería a las 2 de la tarde? Sí, doctor, sí, mañana sí. Bueno. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Mañana a las 2 de la tarde. Muchas gracias. 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 Hasta mañana. Hasta mañana, doctor, que descanse. Bien.